10 de la mañana, en realidad 10 menos 10, así, simple, cortito y al pie. Ya tenemos comunicación telefónica, nos avisan desde la producción. Está del otro lado de la línea el senador Samuel Barcuy del Frente de Todos, Partido Justicialista. ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido al aire de Dial Radio TV. Silvio Barroso lo saluda, buen día. Buenos días, Silvio, un gusto estar en contacto con usted. Bueno, hay mucho para conversar sobre un par de proyectos que ha presentado usted, senador, pero antes que nada quiero que conversemos un ratito sobre el tema del día o de la semana que está relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la renuncia de Nanclares y la designación de una mujer. Ayer en horas de la tarde se conoció el nombre, ¿no?, de María Teresa Day, que es la persona que ha designado, una persona con amplia trayectoria dentro del Poder Judicial y que vinculada en el último tiempo, en la actualidad en realidad, al Ministerio Público Fiscal. No sé qué opinión tiene, si la conoce. Ustedes jugarán un papel preponderante, importante en el Senado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que obviamente nos hemos venido enterando a través de los medios la decisión del gobernador. Por un lado, vemos positivo que tenga perspectiva de género en cuanto a la decisión de designar una mujer y traer un aire, digamos, con perspectiva de género a la Corte. Uh-huh. Obviamente yo no vengo del Poder Judicial, uh-huh, sino que empezamos a estudiar los antecedentes, digamos, a partir de que nos ingresan y bueno, ahí vamos a empezar a evaluar y tomar una decisión sobre cómo vamos a acompañar o no la designación de la doctora Day, entendiendo que es una funcionaria que lleva muchos años en el Poder Judicial, también muy vinculada a la gestión política del oficialismo, uh-huh, y donde obviamente también en la prensa han salido algunos exabruptos de ellas, algunas situaciones que por ahí va a haber que analizar y que vamos a tener que obviamente ir viendo a medida que avance el expediente de designación. Bien, por ahora la palabra que puede resumir es prudencia, ¿no? Hasta tanto ustedes no se empapen más de quién es esta persona, de su trabajo, etcétera, ¿no? Y en lo personal, obviamente que sí, porque, bueno, como usted sabe, Silvio, yo soy bioquímico, no vengo del ámbito judicial y por lo tanto uno tiene que estudiar un poquito más al no tener un contacto directo con este tipo de trámites sobre la doctora. Obviamente la conocemos, sabemos su gestión, así que, pero obviamente que desde hoy, como usted muy bien dice, la prudencia antes de emitir una opinión sobre qué es lo que va a hacer en lo personal, digamos, mi persona a la hora de votar o lo que va a hacer el bloque. Lo que sí veo, insisto, como positivo es la posibilidad de que haya una mujer en la Corte, sea la doctora de ellos, sea que sea otra, ¿no? Pero es importante siempre balancear y que los organismos de justicia, del Poder Ejecutivo y todos los organismos públicos tengan un balanceo en el tema de género, ¿no? Bien, me sumo a lo que dice Samuel, ¿no?, respecto del equilibrio, ¿no? Porque, digo, con visiones y miradas diferentes también, ¿no?, que puede aportar una mujer o un hombre, depende de cómo se lo mire, pero es muy importante conseguir ese equilibrio, ¿no? Así es. Bueno, Samuel, alguno de los proyectos, acá sí le pido corrección, usted es especialista en esto, uno de los proyectos que nos apunta a la producción está relacionado con el procesamiento de plasma para pacientes con COVID-19. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, la verdad que se está demostrando que el tratamiento a través del uso de plasma de pacientes que han estado en contacto con COVID-19, o sea, con el SARS-CoV, coronavirus 19, genera anticuerpos. Estos pacientes que ya se han curado y recuperado de la enfermedad tienen capacidad en su sangre, digamos, de anticuerpos que pueden ser utilizados en pacientes convalecientes o con factores de riesgo al principio de la enfermedad. Digamos, me he sanado, padecí la enfermedad, tuve coronavirus, ya me curé, me negativicé, y tengo los anticuerpos que me defendieron de esta enfermedad. Entonces, lo que se busca con esta metodología es que mis anticuerpos, a través de la donación de sangre, se transfieran a una persona con factores de riesgo, en donde se ha visto que son muy beneficiosos, que mejora mucho la calidad y sobre todo la mortalidad de estos pacientes. Entonces,
a partir de utilizar anticuerpos como prestados, por decirlo de alguna manera, el organismo que los recibe los puede utilizar, ir neutralizando el virus y mientras tanto ir generando sus propios anticuerpos. Entonces, esto que estamos viendo que se está desarrollando en Córdoba, se está desarrollando en La Plata, y que Mendoza tiene un centro de hemoderivados regional, bueno, lo que nosotros estamos estableciendo es que se puede hacer también en Mendoza porque tenemos la capacidad científica para hacerlo. Entonces, es una pena desperdiciar esta oportunidad para poder avanzar en este tipo de tratamiento. ¿Y cómo es la relación con el paciente que ha tenido COVID-19? Porque hay que convencerlo para que done, ¿no? ¿Hay alguna cuestión ahí de tipo judicial o no es simplemente por voluntad? ¿Cómo es el tema, el mecanismo ahí, Samuel? No, esto es voluntario, por supuesto, es como la donación de sangre. O sea, esto es quien se apela a la solidaridad, lo estamos viendo inclusive en algunos medios informativos y de redes donde se convocan a pacientes, si bien hoy día en el Gran Mendoza no son muchos, pero en otras ciudades más grandes ya hay cantidad de pacientes como para poder convocarlos y que voluntariamente donen. Por cada donante se pueden tratar 3 pacientes. Imagínese, Silvio, que eso aproximadamente, ¿no? Siempre esto sirve para poder ayudar a recuperar y sobre todo no es al tratamiento en general a todos los que tienen la enfermedad leve o la enfermedad, digamos, en personas jóvenes que pueden llevarla medianamente bien, sino apuntado, por ejemplo, a ancianos que están empezando a cursar la enfermedad, que tienen un montón de factores de riesgo en donde obviamente no sabemos cuál puede ser el desenlace. Este tipo de terapia ayuda mucho y, como le contaba al principio, disminuye muchísimo la mortalidad y realmente, si bien no hay estudios retrospectivos, porque como siempre digo, esta enfermedad lleva apenas 6 meses, digamos, es nada en términos de estudios científicos y de experiencia en el manejo de una enfermedad tan compleja como el coronavirus, como el COVID. Entonces, obviamente no se pueden llegar a conclusiones ciertas, pero sí en estudios iniciales está demostrando que realmente tiene buena eficacia, ¿no? Y se ha utilizado en el MERS, en el SARS-1, en la H1N1, o sea, este tipo de terapias, obviamente en otras enfermedades de similares características ha tenido un éxito y bueno, obviamente hasta que aparezca la vacuna, hasta que aparezcan los tratamientos específicos, son las herramientas que mejores tenemos a mano para desarrollar. Samuel, hablando de COVID-19 y hablando de salud, pero en este caso en un terreno un poquito más escabroso, que está relacionado con un hecho, al menos que se investiga de parte del fiscal de Estado, del doctor Fernando Simón, que se desprende a partir de una investigación, de una denuncia anónima. Así arrancó la historia del Hospital Lago Maggiore, que en la compra de insumos para combatir la pandemia no se hizo licitación. De ese lugar es hasta entendible, ¿no? Digo, la urgencia, y en compra directa, pero se investigan sobre precios de algunos insumos. ¿Qué están haciendo ustedes respecto de eso, o si están siguiendo el caso? Bueno, la verdad que en esto nosotros ayer en la sesión de senadores que tuvimos, reclamé la constitución de la bicameral de seguimiento, precisamente porque a raíz de esta denuncia y de los informes que debe ir llevando el Ejecutivo a la legislatura, recuerde que le dimos una autorización en una emergencia para precisamente hacer estas compras por contratación directa, disminuyendo y relajando todos los controles del Estado, y esto obviamente significa que tienen que tener muchísima más prudencia a la hora de comprar y mucho más reaseguros de hacerlo. Una de estas formas es rindiendo cuenta a la bicameral de seguimiento, cosa que el Ejecutivo todavía no ha constituido, y esto realmente fue lo que reclamamos ayer, porque yo soy miembro o miembro propuesto, no soy miembro todavía oficial porque no nos hemos constituido, pero soy miembro propuesto por mi bloque para el seguimiento
donde estaría este expediente, donde se habla de sobreprecios y en la compra de algunos insumos, de tubos o tubuladuras, que si bien pueden ser de un monto no muy significativo, la verdad que uno tiene que investigar y ver si realmente los procedimientos de compra están adecuados a los criterios y a la situación por la cual estamos viendo. Entonces, sí, este es nuestro reclamo puntual para poder tomar definiciones acerca de estas denuncias, ¿no? Aunque si la Fiscalía ha tomado cartas del asunto, la verdad que tiene visos de seriedad y de que va a haber que estudiarlo. No, además trascendidos que surgen, obviamente, voceros de la Fiscalía de Estado, que además de los sobreprecios, también se habría, le vamos a poner potencial porque esto está en etapa de investigación, se habría comprobado que la empresa que vendió estos elementos no es proveedora del Estado, lo cual también lo hace doblemente grave, ¿no? La verdad que sí, que tiene que tener una justificación importante este tipo de compra. Obviamente que cuando nosotros le habilitamos la emergencia, vuelvo a repetir, quien tiene el cheque en blanco tiene el doble responsabilidad de comprar y gestionar y hacerlo bien. Y obviamente nosotros requerimos esta información para poder avanzar, estudiar, ver lo que está haciendo Fiscalía y obviamente ver qué están haciendo con el dinero de los mendocinos, ¿no? Que en una situación de tanta angustia y de emergencia, estas cosas tenemos que cuidarlas para que no, obviamente, se descarrilen en algún perjuicio para el Estado. Entonces, bien, reclamamos la constitución de esta bicameral para poder seguir estos expedientes y, evidentemente, ver qué ha pasado en el Lago Mayor, ¿no? Bien, le recordamos a la gente que estamos conversando con el senador del Frente de Todos, PJ, Samuel Barcudi. La última, Samuel, otro de las iniciativas o proyectos está relacionado con la Comisión Bicameral de Juegos y Casinos. ¿Por dónde pasa este tema? Bueno, la verdad que este es otro problema que es mucho más antiguo, inclusive porque estamos hablando de la gestión anterior, que tampoco constituyó la Bicameral de Juegos y Casinos, que es la que se encarga de controlar precisamente este instituto de Juegos y Casinos, precisamente, sí, y en donde obviamente ha aparecido un fallo del Tribunal de Cuentas, en donde se le hace un cargo a 3 funcionarios que hoy son legisladores, la senadora Rose, la senadora Josefina Canales, que han, digamos, hecho transacciones por cerca de 10 millones de pesos y que no están respaldadas a través de las facturas que corresponden. Sí, y esto ha sido con una Samuel, empresa que se llama... ¿Sí? Samuel, ahí abrimos paréntesis un poquito. Entre las personas que está siendo investigada o que está sospechada está Josefina Canales, justamente sí, una persona que fue noticia hace pocos días, que la entrevistamos hace una semana, nosotros hace un poco más, que es la persona que está pidiendo el recorte de sueldo de los empleados públicos también, ¿no? La persona que pide el recorte de sueldo de los empleados públicos es la que está sospechada de esto, ¿no? Sí, la verdad que acá son 3 funcionarios que han sido de la gestión anterior y estaba, digamos, no mencionando al diputado Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad que sería bueno que venga la directora de Juegos y Casinos para poder, digamos, explicar a la bicameral si ha habido un perjuicio al Estado o no. Faltan estas facturas, no sabemos si la empresa las emitió o no. También hablamos de que se habla, podría haber generado un daño al Estado de 174.000 pesos por falta de controles. O sea, hay distintas situaciones que sería bueno que el oficialismo explique, ¿no? O sea, Mercedes Ruth, la senadora, fue la impulsora, una de las impulsoras del desafuero y defendió el desafuero a Romano, y evidentemente acá vemos cómo está la doble vara, en donde a un legislador se lo desafuero por una falta menor, pero en este caso que estamos hablando de un perjuicio tan grande al Estado, los fueros siguen estando intactos en estos legisladores. Entonces habría que ver qué ha pasado ahí, y sería bueno que estuviera, digamos, constituida la bicameral de Juegos y Casinos para poder
digamos, estudiar también este caso en donde sí ha habido o no un perjuicio al Estado. Samuel, muchas gracias por el contacto, un abrazo. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos la palabra, escuchaban ustedes en realidad la palabra, nosotros acá también, ¿no? Del senador Samuel Barcudi, hablando de todo un poquito. 10:05 de la mañana.